Con mucha alegría estamos recibiendo al doctor en Historia, investigador y docente, profesor adjunto de Historia Latinoamericana de la Universidad de la República, además investigador del Sistema Nacional de Investigadores. Roberto García pone la mañana en camino. Roberto, buen día, bienvenido. Muchas gracias, Alejandro, un placer estar acá. Loco, la verdad que también, muchas gracias por venir. Finalmente, creo que lo insinué hace un rato, habíamos intentado coordinar, pero bueno, Roberto, como es obvio, tiene mucho tiempo ocupado en sus clases, en sus investigaciones y no siempre pudimos encontrar el hueco hasta que finalmente lo hicimos. Perdóname, pero poné el mate y el termo de ese lado, porque si no roban demasiada cámara. Perdón. O sea, y prefiero que la cámara la robe vos. Tal cual. ¿De acuerdo? No, tranqui. Bueno, primero decime, ¿cuántos años tenés, Roberto? 47. Lo digo porque el público de la mañana en camino no te conoce tanto, Sí, ¿de acuerdo? Perfecto. Y ¿desde cuándo dijiste, la historia es lo mío? Por acá ando yo. Bueno, desde muy chiquito, la verdad que en realidad fue una profesión que abracé porque no tenía tantas condiciones para jugar al fútbol, ¿no? Ahí está. Primero, lo que queremos ser todos es futbolistas, ¿no? Ahí está. Después hice mucho natación, o sea, competí, federado, etcétera, mirá. Pero siempre tuve mucha pasión por la historia. ¿En qué estilo, Roberto? Bueno, mi estilo era pecho, pero bueno, yo obtuve ahí algunos reconocimientos a nivel ¿Alguna nacional, medallita ahí en casa, por lo que veo? Sí. Lo que pasa es que la generación mía, un poquito más grande, eran nadadores descollantes. Te estoy hablando de Gustavo Borrearán, o sea, de Álvaro Goyenola, Javier Golonchenko, Virginia Turk. Eran nadadoras y nadadores con los que yo no podía competir. Eran más grandes, pero digo, estamos hablando de gente que llegó a los Juegos Olímpicos. Claro. Entonces, pero a ver, eso me fascinaba. Miremos los dos ahora a los ojos. ¿En algún momento tuviste la, insisto, legítima esperanza de pegar un Juego Olímpico, quizá? No. Era muy chico, no entraba dentro de mi horizonte porque lo hacía también por una cuestión de salud, ¿no? Yo tenía un problema de bronquitis muy grande y bueno, y eso me ayudó y Mándelo a la piscina, doña. A disciplinarme también, ¿no? O sea, el respeto al descanso, el respeto a la alimentación, o sea, eso te ayuda. Al menos a mí me formó mucho, ¿no? Pero después, Alejandro, la historia, o sea, siempre estuvo en mí, en mi casa, por ejemplo, papá era coleccionista suscriptor de Banda Oriental. Entonces él podía leer poco, pero teníamos una biblioteca muy grande, y había multiplicidad de libros, no había celular, no había internet. Entonces había juegos en la calle, pero había lectura. ¿De qué barrio? Ciudad Vieja. Bien. ¿Y siempre estuviste ahí buena parte Centro de la... Ciudad Vieja. Yo nací a la vuelta de Inteligencia y Enlace. Mirá, allá en la calle Maldonado, o sea, Inteligencia Maldonado, sí, frente al Avenir. Sí, exacto. Bueno, yo nací a la vuelta. Entonces, ¿Por Ibicuí o por...? Por Ibicuí, exactamente. Ibicuí, ahí tengo mis primeras imágenes. El Mundialito del 80, por ejemplo. Sí. Yo hice como que festejaba el gol del Mundialito del 80, siendo muy chiquito, en el balcón de la calle Ibicuí. O sea, como que yo tengo la imagen de haber festejado eso en el... ¿Vos de qué año sos? 76, de mayo del 76, cuando apareció. Y eso fue en enero del 81, el Mundialito del 80, porque arranca en diciembre, pero termina en enero. Sí, exacto. Hacía calor, yo me acuerdo que estaba de short. Sí. Pero son como de las pocas imágenes que yo tengo y enseguida nos mudamos después de eso. ¿A qué? Bueno, nos mudamos a la Ciudad Vieja y ahí nos quedamos en la Ciudad Vieja, más cerca de uno de los trabajos de papá. Pero por otra parte... ¿Tu papá vive? Sí, vive, pero una de las cosas que cuenta y que también ha salido en mi terapia con mi psicóloga es que en buena medida hay una aproximación y una sensibilidad muy especial por ese pasado histórico, porque bueno, yo nací con las radios esas y la música a todo volumen para evitar que se sintieran los ruidos desgarradores o de la gente que era torturada, ¿no? ¿Desde tu casa se escuchaba? Papá siempre cuenta que sí. Mira. Se escuchaba esa radio y bueno, y formaba parte del ambiente, o sea, yo estaba a una cuadra. El paisaje, Sí. Qué brutal, ¿no? El paisaje sonoro implicaba la tortura a ciudadanos. Sí, eso yo lo traigo muy fuerte, o sea, por el momento en el que nací y por el lugar en el que nací. O sea, ahí yo no tengo ningún recuerdo de eso, Alejandro, pero está en mi memoria, en mi huella emocional, o sea, mi psicóloga lo ha trabajado. Sí, bueno, muy bien. Bueno, esto en realidad era una continuación de la terapia, es una intervención, ahora entra tu... No, pero tiene mucho que ver con todo esto de Guatemala, ¿no? Pero tiene mucho que ver porque justamente, además, incluso la trazabilidad que provoca que el otro día
Juan Raúl con picardía. Juan Raúl Ferreira es columnista de este programa y habla de asuntos internacionales, y por supuesto, entre otros, estuvo la elección en Guatemala, ¿no? Y él decía con cierta picardía: Alejandro, tengo que darte una noticia, y es que soy amigo del presidente. En realidad soy amigo y admirador del presidente uruguayo. De Bernardo. Claro, le decía como chiste porque un poco uno piensa en uruguayo. Mirá, yo pensé que con Luis Lacalle Pou tenía ciertas distancias, incluso con su papá, ¿no? Desde ese lugar. Obviamente era una chanza, aludiendo a que el presidente de Guatemala nació en nuestro país. Así es, en octubre del 58. Bueno, no estaba previsto, pero en todo caso, ¿por qué es que nace acá el que hoy tiene la banda presidencial? Bueno, eso forma parte de un capítulo olvidado un poco de la historia latinoamericana, y que tiene que ver con que el primer golpe de Estado financiado, orquestado por la CIA en la historia de la Guerra Fría en América Latina fue el de Guatemala, en 1954. Uh-huh. Ese primer golpe generó el primer exilio político masivo en la historia de América Latina. Cuando decís eso, golpe de Estado perpetrado, organizado, financiado por la CIA, por ende, Estados Unidos, ¿no? Sí. No es que te haces eco de una cosa que se decía, que se denunciaba, que se comentaba, sino que hay documentos, ¿verdad? Sí, claro, sí, desde hace más de 20 años. El proceso de desclasificación de los documentos se inició a partir de una orden ejecutiva del entonces presidente Clinton en el 95. En el 97 se comenzaron a publicar algunos documentos, y entre 1999 y 2003 una colección de 50.000 páginas con unos 5.000 documentos están disponibles en un motor de búsqueda en internet. Entonces, yo no soy historiador, pero soy hombre del planeta. Deberíamos, de esa perspectiva, hacer un explícito reconocimiento al presidente Clinton, entonces, en ese sentido. Sí, porque en el contexto de finalización de la Guerra Fría, estamos hablando de los años 90, cuando implosionó la Unión Soviética, en ese entonces potencia o rival contendiente comenzó a desclasificar, y comenzó un proceso de apertura de los archivos de la Internacional Comunista, y entonces eso motivó a una política o a una estrategia similar por parte del gobierno de los Estados Unidos, que desclasifica permanentemente documentación, a pesar de que esa documentación, cuando tiene ciertos riesgos en materia de seguridad nacional, aparece borrada, tachada, pero en algunos casos se desclasifica hasta por ahí nomás, digámoslo. Sí, con un periodo de ventana de 30 años. Ajá. ¿No? En todo caso, nunca antes de los 30 años. No. Y la operación de la CIA en Guatemala fue una de las operaciones insignia de la historia de la Guerra Fría. De hecho, la CIA cuando comenzó a cumplir la orden ejecutiva de Clinton, contrató a un historiador, Nicholas Kulater, de la Universidad de Indiana, y comenzaron a revisar la documentación que estaba disponible. Y entonces tomaron algunas de las operaciones emblemáticas, ¿no? Porque, la CIA se ha metido y ha participado por medio de operaciones abiertas y encubiertas en todo el mundo, ¿no? De hecho, cuando la CIA se puso a revisar la documentación, llegó a la conclusión, le manifestó al entonces presidente Clinton, de que tenía sujetas a la posibilidad de desclasificar 165,8 millones de páginas sobre acciones encubiertas de la CIA en todo el mundo entre 1947, cuando se inició la CIA, cuando fue creada la CIA, y 1965. O sea, 30 años antes de esa orden ejecutiva de 1995. Imagínate la cantidad de documentación que estaba disponible a ser desclasificado, que debía revisarse y podía ponerse. ¿Y eso ya está? ¿Se terminó ese trabajo? Porque lo que sucedió, los atentados a las Torres Gemelas en el año 2001, tiraron abajo todo ese proceso que se venía iniciando desde ese entonces, pero por otra parte, la CIA, ante la abrumadora cantidad de fuentes sujetas a un proceso de desclasificación, lo que hizo fue tomar algunas de las operaciones más representativas. Entonces contrató a un historiador, a múltiples historiadores, pero entre otros casos a Nicholas Kulater, que se dedicó fundamentalmente a una de las operaciones más emblemáticas de la historia de la CIA, que fue el golpe de Estado en Guatemala en el año 1954. Y ahí produjo un librito, ¿sí?, que mostraba que la operación para derribar al gobierno guatemalteco en el año 1954 había sido un modelo de operación propagandística
¿sí? Destinado a derribar un gobierno por medio de un canal secreto de manera encubierta. Ese modelo se utilizó más adelante en otros golpes de Estado en América Latina. Por ejemplo, en Brasil en el año 1964, en Bahía de Cochinos en Cuba antes, en República Dominicana en 1973, en la Guyana Británica y también en Chile en 1973. O sea, ¿por qué resulta tan entonces emblemático esto? Porque es el primero, pero además termina transformándose en un modelo a seguir. Exactamente. Digamos. De hecho, cuando los agentes o cuando la CIA recluta a potenciales agentes de inteligencia en las universidades estadounidenses, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando ellos llegan allí, tienen que estudiar la historia de la CIA. Y una de las historias emblemáticas de esa edad de oro era el golpe de Estado en Guatemala. Entonces, ese libro que escribió Nicolás Culater formaba parte, ¿no?, de eso. Bueno, vamos a tomar una operación, ¿no? Y bueno, y la operación Guatemala era, en ese sentido, una operación exitosa, económica, que había pasado a la historia por su secretismo, ¿no? Y que formaba parte de una edad de oro, entre comillas, de la CIA, que se vio como interrumpida a partir del fracaso en Bahía de Cochinos en abril del 61. Pero ese luce como el primer traspié, quizás. Sí. En ese collar, digamos. Exactamente, pero es una historia interesante. Pero me interesa, cada cosa que ha denunciado que decís interesa, ¿no? Para profundizar. Pero en todo caso, para ubicarnos, ¿no? Y para no hacerle para no ceder a la tentación anacrónica de empezar a ver con ojos de la hora el ayer. Año 54. Yo que soy futbolero, digo, Mundial de Suiza. Pero seguramente eso no tuvo mucha incidencia. Estamos hablando de menos de 10 años terminada la Segunda Guerra. Dos bloques que se disputan, ¿no es cierto? Desde el territorio hasta el relato de quién ganó más, quién es el más bueno, quién es el, ¿no? Y América Latina como una región marginal de esa guerra. Como una región virgen en ese sentido, influenciable por uno por otro, ¿no? No, bueno, fundamentalmente por la potencia hegemónica que era Estados Unidos, ¿no? Que además era la más cercana, también, seguro, geográficamente. Digamos, ¿no? Bien, la pregunta es, ¿qué es lo que ocurría o ocurrió en Guatemala que le hace abrir los ganchos a Estados Unidos y decir, ¡epa! Esto es peligroso? Bueno, varias cosas. Peligroso para sus intereses, ¿no? Sí. Al calor de lo que había sido, y también vinculado con Uruguay, ¿no? Al calor de lo que había sido la finalización de la Segunda Guerra Mundial, en América, a ver, la crisis del 29 derivó, ¿sí?, en la emergencia de liderazgos a nivel global complejos, ¿no? O sea, el desgano hacia la democracia liberal ambientó el surgimiento del fascismo, la guerra civil en España, por ejemplo, el nazismo, etc. Eso tuvo su contraparte en el espacio latinoamericano, donde, bueno, la región se convirtió en una tierra en llamas y también emergieron liderazgos, ¿verdad?, que coquetearon con el fascismo. Y hubo una cadena muy importante de levantamientos y de golpes de Estado. Pero sí, y llegamos a los 40, ¿verdad? O sea, a la Segunda Guerra Mundial y a 1944, que es una fecha importante, la Carta del Atlántico, ¿verdad? Donde esos viejos dictadores latinoamericanos, bueno, se terminaban transformando en figuras anacrónicas, porque había que combatir al fascismo, era el gran enemigo, ya no era tanto el comunismo, porque formaba parte del bando de los aliados, y entonces en ese escenario del 43-44, bueno, esos dictadores que habían sido apoyados por Estados Unidos se transforman en figuras anacrónicas, y por otra parte, los ecos de la pelea contra el fascismo y por las libertades y por la democracia en Europa llegan a América Latina, y muchos dictadores, sobre todo en el espacio centroamericano y caribeño, van a tumbarse. Y una de esas dictaduras que queda tumbada, que es finalmente derribada, ¿sí?, y por medio de un golpe de Estado, o por medio de un movimiento civil militar, ¿no?, es la de Guatemala, que estaba gobernada por Jorge Ubico, que era uno de esos dictadores de los años 30, uno de esos viejos tiranos. Y en Guatemala en el 44 sucede un cambio radical, ¿no? Hay manifestaciones, y esas manifestaciones derivan en el asesinato de estudiantes y sobre todo de una maestra, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y al calor de todo ese momento de ebullición van a caer varios dictadores, uno de ellos el de Guatemala. Y ahí comienza un proceso muy revolucionario para lo que es la historia centroamericana y para lo que es la historia de Guatemala, que deriva en elecciones democráticas, porque no había tradición de haber elecciones. Quiero ir a eso muy brevemente, porque
Sí, es sí, apasionante porque si igual, no- pero si no, no llegamos Exacto. al Guatemala de hoy, ¿no? Pero Y comienza la revolución. la pregunta es, Sí. esa salida a la calle por parte de la gente, de las organizaciones más o menos organizadas, eran a propósito de que venció la democracia sobre el eje del mal, ¿verdad? Sí. Sobre el fascismo, sobre el nazismo, el imperio del Japón, todo eso que no oliera a democracia, es decir, a gobernantes que emanaban de elecciones libres y competitivas, Sí. ¿verdad? Era lo que se puso de moda. No podemos caerle tanto a los comunistas, porque en definitiva son los que primero entraron a Berlín, Sí, ¿no sí. es cierto? Sí, sí. Entonces empieza a haber como una nueva mirada acerca de lo que tenemos en casa. La pregunta es, la gente sale a la calle, porque ahora, lo digo sin frivolidad, simplemente porque Sí. me sale así decirlo, se puso de moda luchar por la democracia, porque la democracia vale la pena, o porque además la gente vivía en malas condiciones y digamos, muertos de hambre, sin laburo, sin libertad de cosas, se vieron obligados además a exigir otras cosas. En penosas condiciones. Ambas cuestiones Ok. convergen, ¿no? Porque la dictadura de Ubico había sido una dictadura que había asesinado, había prohibido los sindicatos, o sea, no había libertad de expresión, o sea, había participado del asesinato de Farabundo Martí en el año 1932, o sea, era uno de los dictadores oprobiosos de la región centroamericana y caribeña, al igual que Trujillo, por ejemplo, al igual que Somoza, al igual que Tiburcio Carías en Honduras, etcétera. Formaba parte de ese liderazgo. Y a partir del 44, elecciones. Y en 1945 triunfa Juan José Arévalo, papá de Bernardo, el Claro. presidente electo. Él había salido de Guatemala, se había doctorado, tenía como abogado a Amílcar Vasconcellos, se había casado en Uruguay, se divorció en Uruguay, y había sido profesor en la Universidad de La Plata y fue el primer doctorado guatemalteco en cualquier disciplina. Era un intelectual brillante, maestro de profesión, filósofo, intelectual brillante. Regresó a Guatemala y triunfó con el 86% de los votos, o sea, arrasó en las primeras elecciones libres en la historia del país. Y ahí comenzó la revolución. O sea, porque la revolución supuso colocar al Estado en el centro de la vida económica y social, ¿verdad? Una política exterior independiente y un conjunto de políticas sociales como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el Instituto de Fomento a la Producción. O sea, no había Estado. El Estado en ese país, al igual que en los demás países, era un Estado dedicado a asegurar los intereses de las compañías extranjeras y a reprimir a la población. Entonces el arevarismo, la revolución guatemalteca, bueno, obliga a la empresa bananera a sentarse a discutir condiciones de trabajo y salarios con los trabajadores. Empresa norteamericana, con la empresa seguridad. estadounidense. Ujú. ¿Sí? Y por otra parte, se ambienta y se reconoce la legalidad de los sindicatos. Estaba prohibida la palabra sindicato en Guatemala. Entonces eso genera, ¿sí?, una serie de rechazos a nivel regional y también de Estados Unidos que temen por el avance del arevalismo y de la revolución guatemalteca, porque hay que entenderlo. No estaban haciendo una revolución, pero en términos de lo que era la historia de Guatemala, evidentemente era revolucionario. La compañía pagaba si se le antojaba. O sea, era dueña del puerto, Alejandro, era dueña de la tierra, era el principal terrateniente del país, el principal empleador del país. Tenía la empresa eléctrica, ¿verdad? Tenía la tierra, tenía la bananera, tenía el puerto y tenía la flota. O sea, Entonces era como de punta a jugar punta. de punta a punta. Entonces, pero bien alejado de lo que podríamos llamar el principio básico del capitalismo, que por Sí. lo menos implica competencia. Claro, por supuesto. Olvídate. No, y no además, había. bien alejado de. Pero eso es lo y interesante. no había condiciones reconocidas para los trabajadores. O sea, para las mujeres, una mujer que quedaba embarazada automáticamente era despedida, no había indemnización por accidentes de trabajo. Imagínate lo que es en un país tropical trabajar en los años 40 y en los años 50 en las zonas bananeras. O sea, entonces el Estado comienza a jugar un rol protagónico promoviendo la justicia social por medio del socialismo espiritual que creía Arévalo. Entonces, aquello comienza a ser percibido, ¿verdad?, como un comunismo. Arévalo es comunista, ¿no? Esta experiencia es comunista. Y no eran comunistas, pero en el marco de la Guerra Fría y en el marco de lo que era la historia, aquella revolución comenzaba a horadar el orden local y el orden regional. Lo que me resulta fascinante en el sentido literal, Sí. no como adjetivo en que me resulta bueno, sino fascinante en que gana la atención, es que entonces no es nada nuevo lo que escuchamos de un tiempo a esta parte,
grosereo de Trump para acá, que todo aquel que dice, che, mira que no está bueno que alguien muera en la calle porque no tenga dinero para atenderse la salud. Che, mira que no está bueno que aquel iba a decir la mala palabra, se muera de frío porque no tiene un techo. Che, este está sin laburo, a este lo tenemos que auxiliar, porque este es un ser humano, igual que... A todo eso que de alguna manera decir, vamos a repartir un poquitito, repito. O a colocar al Estado en el centro de la vida social. O sea, vamos a repartir un poquito, y para eso necesita la acción del Estado, porque si no, el que la tiene no le sale. O habrá uno que generosamente, pero no funciona así. El Estado no existe. Mire, ya que usted tiene tanto a mi amigo, mire, parte de lo suyo y en secreto incluso le puede decir, tranquilo, porque a ese si lo traemos a la fiesta de la vida va a poder consumir incluso el producto que usted vende. Así que tranquilo, que ni siquiera es mala la noticia para usted, ¿no? A toda esa barra que hace eso, así como a este hombre decía, uy, esto es peligroso, y era simplemente el funcionamiento democrático de garantías mínimas y básicas, a todo eso, de Trump para acá se le empieza a llamar socialismo, como vos, más que nadie lo sabe, no, dice, no, el socialismo de Biden, ¿no? Que ahora lo escuchamos que Milei dice Biden socialista, ¿no? Biden, no, socialista. El Papa es comunista. Bueno, todo eso, lo que veo que esto que se está diciendo ahora, en realidad ya tiene un antecedente, ya pasó algo de eso. Aquel que de alguna manera dice, che, esto es demasiado pasado de rosca, de injusto, vamos a corregirlo un poquito, socialista, comunista, pichicaca, ¿no? El dique de contención del anticomunismo, ¿no? Para contener cualquier proyecto alternativo a la acumulación de los sectores poderosos, ¿no? Entonces, el recurrir permanentemente a esa adjetivación, que tiene una connotación negativa, servía para o ambientaba un conjunto de cosas a las cuales se sigue apelando en la actualidad. Pero el proceso guatemalteco, Alejandro y querida audiencia, tiene mucho impacto en América Latina. ¿Por qué? Y ahí está el centro de la cuestión, porque, es decir, Guatemala está avanzando en un camino por el que pueden avanzar los demás países. O sea, si la United Fruit tenía intereses en Honduras, en Costa Rica, en Panamá, en Cuba, en República Dominicana y en Ecuador, bueno, y si los trabajadores guatemaltecos consiguen una ley de 8 horas, y si consiguen que la empresa bananera pague impuestos, y si consiguen un conjunto de políticas sociales que reivindican su derecho como trabajadores, ¿por qué los trabajadores hondureños no? ¿Por qué los trabajadores costarricenses no? Entonces, ¿verdad? El desafío es un desafío, ¿sí?, que amenaza al orden regional, ¿sí?, y que contribuye de esa manera a explicar la radicalidad de la oposición. Un mal ejemplo, digamos. El mal ejemplo. Pero por otra parte, el Partido Republicano, el Partido Demócrata y el Partido Republicano tenían fuertes intereses o tenían funcionarios que habían trabajado para la compañía. Entonces, en el marco de la Guerra Fría, en el marco del macartismo, nada más ni nada menos, donde se ven comunistas por todos lados, allí se produce una convergencia muy explosiva. Convergencia que opera, porque, es decir, el imperialismo, la United Fruit, el dinero, la CIA, todo bárbaro, pero opera en un espacio geográfico que tiene una historia, ¿sí?, donde hay otros dictadores que están viendo con muy malos ojos lo que está pasando en Guatemala. Fulgencio Batista, Rafael Trujillo, ¿verdad?, Anastasio Somoza, Marcos Pérez Jiménez, Gustavo Rojas Pinillas, son dictadores que dicen, bueno, pero esto que está haciendo Guatemala está mal. Pero pará, a ver si entonces lo acusan de comunista. Por lo tanto, el Arévalo se transforma en un mal ejemplo doble en ambos sentidos. Sí, Arévalo y Arbenz después. Arévalo y Arbenz después el sucesor. Porque, por un lado, a los vetustos dictadores y ¿qué es esto de qué? ¿No? Pero además a los intereses de Estados Unidos también, porque le toca el orgullo, ¿verdad? Le toca potencialmente el bolsillo. Vos citás en tu... Lo vi en realidad, porque esto es un video, con mucha atención, a Héctor Lindo, que hace que él cuenta el contagio político en Centroamérica, ¿no? El riesgo, por lo que estoy advirtiendo. Y ya en aquel momento era, que esto no se vuelva contagioso. Claro, porque es un espacio eminentemente transnacional. O sea, la región centroamericana es un istmo hiperconectado. Entonces, todas estas ideas y estas circulaciones fluyen en un espacio muy pequeño y muy transnacional, ísmico, ¿no? Entonces, lo que se produce es, y por eso yo quería destacarlo, Alejandro, es que no todo tenemos que atribuírselo a la CIA. Porque la CIA, para operar, necesitó
¿verdad?, del apoyo de los dictadores regionales, que los dictadores regionales fueron corriendo a la CIA y al Departamento de Estado durante años a pedirle ayuda para echar a Arévalo primero y para echar a Arden después. Entonces se produce, en el marco de la Guerra Fría, una convergencia entre dos agendas. O sea, no hay que explicarlo todo por la CIA, hay que explicarlo todo por la CIA, pero también por esa agenda contrarrevolucionaria de los propios dictadores. Y entonces ahí conocemos, a partir del 2003, bueno, ¿cómo es que se hace un golpe de Estado? ¿Verdad? ¿Cómo? Se utiliza la OEA, se utiliza a los medios de comunicación, se autoproclama presidente en la frontera de Honduras a un coronel exiliado, ¿no? Y todo eso tiene su correlato al resto de América Latina, ¿sí? Sobre todo a partir, ¿verdad?, de lo que era la Guerra Fría cultural en ese momento. No estaba masificada la televisión, pero sí las revistas y los diarios, que intentan convencer a los latinoamericanos, y ahí hay parte de mi tesis, de que, bueno, en Guatemala se ha entronizado el comunismo y hay algo muy peligroso que la OEA tiene que actuar. Pero ya era el comunismo, digamos, ya era la etiqueta. Sí, claro, por supuesto. O sea, en la época posguerra, como decías vos, veíamos a un comunista en cada esquina, comunismo además como sinónimo de lo peor. Como sinónimo de cualquier grupo o individuo que cuestione el orden social. Cuando ocurren todas esas cosas, a mí hay algo que siempre me ha ganado la atención, pero no lo he estudiado lo suficiente, y es: ¿qué pasaba con las llamadas burguesías nacionales? Quiero decir, porque en algún punto, si esta era una transnacional, transnacional con el lenguaje de ahora, pero una empresa extranjera que se quedaba con todo, que resolvía, el espacio para las burguesías nacionales, que tenían también interés en ganar dinero, se veía acotado. Yo imagino que si viene algo que le pone freno a las... un poco lo que pasa hoy día, el discurso, mirá vos que lo subraya mucho Cabildo, ¿no? Y ciertos sectores de derecha pero nacionalistas, ¿no? Esa cosa que dicen: resulta que damos condiciones favorables para que vengan los grandes capitales internacionales y a nuestros productores no los atendemos. Más allá de las lógicas, liberalismo, no, economías abiertas, cerradas, que en aquella época no estaba tan desarrollado ese tema, pregunto, en ese sentido, ¿las burguesías nacionales no jugaron a favor de Guatemala? De Guatemala, y decir, no, mirá que esto, ponele que un poquito, bueno, los sindicatos mucho no me gustan porque me van a pedir cosas, pero también será la posibilidad de que yo participe activamente me lo gozás luego de la pausa, porque vemos cómo termina eso, y lo que quiero llegar es el hoy. Claro, el caso uruguayo. El caso de este presidente guatemalteco nacido en Uruguay, que acaba de colocarse la banda. No, todavía no. Bueno, no, que acaba de ganar las elecciones, tenés razón. ¿Qué significa desde el punto de vista político? Y para seguir la lógica de la que veníamos hablando, ¿en qué medida es implica un posible contagio a otras miradas de la región que siempre han sido tan susceptibles a los cambios en una o en otra dirección? Luego de la pausa, ¿sí? Estamos conversando con Roberto García, estamos poniendo la mañana en camino. Estábamos conversando a propósito de las elecciones en Guatemala. Seguimos escuchando a Roberto García, el doctor en historia. Tu doctorado... Supongo que el profesorado lo hiciste en el IPA, la verdad que no tengo ese dato. Mirá. No hice el IPA, hice Facultad de Humanidades. Licenciado en Historia. Hice el IPA, hice varios años en el IPA, hice práctica, todo me iba muy bien, pero al final terminé quedando con la facultad, seguí con la facultad para adelante y tal. Bien. Pero algo de formación didáctica recibí. Pero vos das clase para quiénes, por ejemplo. En la universidad. ¿Quiénes son tus alumnos? ¿De grado? Sí, de grado y de posgrado. Ajá. Estudiantes de historia, estudiantes de relaciones internacionales. Pero en los liceos nunca diste, por decirte. No, di mira. Sí, me encanta secundaria. Me encantan los adolescentes. Debe ser una linda arena esa, ¿no? Los extraño. Bien. ¿Y el doctorado lo hiciste en Argentina? Sí, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Bien, lo que no significa que doctorado acá en historia se puede realizar, ahora. Pero hace años cuando yo lo hice no había doctorado, había maestría. Bien, perfecto. Estábamos hablando entonces del proceso guatemalteco y sus vínculos con Uruguay. Bien. Vínculo tan fuerte que al punto tal que el presidente electo nació en este país. Exacto. Justamente porque su padre estaba exiliado. Y vos estabas planteando la cuestión de las burguesías, cómo leían ese tema, ¿no? Sí. Y desde las relaciones internacionales, y para aterrizarlo bien al caso uruguayo, es interesante compartir contigo y con la audiencia lo siguiente. Uruguay es un país pequeño
que ha jugado en la arena de la política exterior, bueno, algunas bazas importantes, ¿no? El respeto a la soberanía de los estados, el respeto al derecho a la no intervención, etcétera, etcétera, ¿no? Y ha jugado también un papel interesante dentro del marco de la Guerra Fría latinoamericana como un estado articulador, ¿sí? En defensa de la institucionalidad y del respeto de las grandes potencias hacia esa institucionalidad, como país pequeño. Claro. Entonces Uruguay, que tenía grandes problemas con la Argentina peronista en los 50, se vio en el espejo de lo que estaba aconteciendo en Guatemala. Entonces, más allá de que nuestras élites, sobre todo en materia de política exterior, en la Cancillería, ¿no?, tenían algún resquemor acerca de lo que estaba avanzando Guatemala, en buena medida porque eran anticomunistas, bueno, no eran tontos, ¿sí? Y observaron con mucha preocupación que la OEA estaba siendo funcional, ¿sí?, a esa encerrona, a ese aislamiento internacional del régimen, y que Estados Unidos estaba muy metido, al igual que otros dictadores regionales, en tumbar a un gobierno democráticamente Vos sí que de Uruguay ya se volvió como... Sí, obvio, en cartas, en documentos públicos y en cartas privadas, eso aparece específicamente documentado. Por otra parte, nuestro embajador en Estados Unidos comunicó en una carta personal al canciller uruguayo y a otras altas importantes autoridades de aquel momento que era tan malo un movimiento en Honduras como uno en Entre Ríos o en Santa Fe. O sea, nosotros nos estábamos mirando en lo que estaba aconteciendo en Guatemala, pero estábamos observando nuestra propia seguridad. O sea, porque si la OEA y las Naciones Unidas no acuden en defensa del país agredido, ¿qué podemos esperar mañana nosotros si se nos forma una revolución al otro lado del río? Entonces, esto de Uruguay siempre ser el chiquitito temeroso porque está con dos buenos queridos vecinos, pero demasiado grande, ¿no? Entonces, sí, con problemas. Entonces, nosotros sacamos conclusiones muy, muy desazonantes acerca de lo que fue la postura de las Naciones Unidas y sobre todo de la OEA ante la crisis en Guatemala, que lo que hizo fue no hacer nada. Claro. O sea, el presidente guatemalteco decía, me están bombardeando, es una invasión extranjera, y la OEA llegó cuando todo se había terminado, cuando el presidente había renunciado. Entonces, la Cancillería uruguaya, la división jurídica de la Cancillería uruguaya, analizando la postura de los organismos internacionales ante lo que pasó en Guatemala, sacó una lección terrible. O sea, esto obliga a repensar nuestra pertenencia a un sistema internacional que degrada a los países pequeños cuando los países grandes actúan. Entonces, eso tiene mucho que ver con lo que había sido la postura de Uruguay ante la Conferencia de Caracas, entre otras instancias, y con la postura abierta de Uruguay a recibir exiliados guatemaltecos, uno de ellos, uno de los expresidentes de Guatemala, Juan José Arévalo, que tenía muchas amistades en el Partido Nacional, en el Partido Colorado, como dije, ya me habéis hablado de Vasconcellos, ¿no? Por ejemplo, Vasconcellos, Alberto Abdala, por ejemplo, Carlos, y además conocía esta región porque había estudiado por estas latitudes. Sí, y por otra parte se vinieron siendo refugiados por la persecución política, y aquí nació Bernardo en octubre del año 1958, y meses después el hoy presidente electo de Guatemala, bueno, fue siguiendo a su padre y a su familia a Caracas, Venezuela, y después fueron a México e intentaron hace 60 años, Alejandro, Juan José Arévalo, el papá de Bernardo, el hoy presidente electo, intentó ser candidato a las elecciones, y un golpe de estado militar evitó que él se presentara a esas elecciones, y le cerraron el paso y le cerraron definitivamente los espacios políticos en Guatemala, y dieron origen a una guerra civil muy cruenta, la peor guerra civil de la historia de América Latina, que llevó a más o menos 200.000 personas asesinadas, 70.000 desaparecidos, 5.000 de ellos niños. ¿En qué año eso? 54, 96 terminó la guerra civil. Pero se acrecentó, se radicalizó a partir del 63. 63 al 96, bueno, unas cifras escandalosas. Uh-huh. Bien, entonces resulta que... Bernardo, el hoy presidente... Que nació acá y que vivió un poco tiempo, unos meses, y después se fue a Venezuela, pero es parte de esa tradición, ¿no? Es parte de esa tradición política, y ha recibido numerosas influencias derivado de vivir en diferentes países, ¿no? Claro. Y por otra parte, ser experto, él es un sociólogo, es un académico, pero es experto en el abordaje de situaciones post-conflicto. Entonces él ahora, como presidente, va a tener que abordar precisamente la materia para la cual él
específicamente se formó. Bien, y en tu artículo, que yo lo tenía acá lo tengo, Brecha. Una cosa que me parece muy interesante que decís, ¿qué esperar, no? Es decir, Qué desafío. porque ahí va, ¿dónde estamos parados a propósito de qué pasa hoy con Guatemala? Gana las elecciones, las gana de forma clarísima. Sí, ¿verdad? sí. En estos momentos que estamos tan acostumbrados a que, como dice Lanzaro, gana Uruguay, refiriéndose a Uruguay, y creo... Hay un desencanto con la política, con las elecciones. Sí, pero viste que en Uruguay hay una frase que está bastante instalada, es que en Uruguay nadie gana por mucho, nadie pierde por mucho. Y eso de alguna manera, insisto, desde la perspectiva uruguaya, da ciertas garantías porque es todavía un marco que cree en la política. Claro. Entonces, obligatoriamente tenés que generar vasos comunicantes con el otro, con los otros. ¿No es cierto? Sí. Bien. En elecciones que son obligatorias, ¿no? Sí, claro. O sea, pero hay otros países como por ejemplo Guatemala. Uruguay luce como bastante excepcional en ese sentido. Exactamente, claro. No es obligatoria la participación en las elecciones. Y en ese contexto entonces, gana Bernardo en el marco de cuáles son los problemas sobresalientes de su Guatemala y con qué discurso, prometiendo que va a hacer qué tipo de cosas. Bueno, mira, Alejandro, yo pondría el foco primero en que lo dejen asumir. Claro, porque, es decir, él llegó a la segunda vuelta en el marco de una dispersión y de una fragilidad del sistema de partidos, que son partidos, muchos de ellos virtuales, asociados a lo que se ha denominado el pacto de corruptos, como parte de una estrategia de recomposición de la impunidad, de élites muy depredadoras, que tiene su origen en lo que fue el golpe de Estado de 1954, pero por otra parte, ¿sí?, que han judicializado hasta el extremo las elecciones. Entonces él se coló en la segunda vuelta y, capitalizando el background de provenir de una familia revolucionaria, de un presidente que logró un conjunto de cosas muy relevantes en la historia guatemalteca y latinoamericana en general, bueno, él arrasó en la segunda vuelta, ganó por mucha diferencia, pese a que todos los intereses del Estado y todos los intereses de los grandes sectores dominantes estaban colocados en Sandra Torres, que era la oponente. Ahora... conservadora, ¿no? Conservadora, pero ¿cuál es el gran desafío? Bueno, lograr continuar sorteando la excesiva judicialización que lo ha colocado al propio Bernardo y a su partido, en manos de un sistema que está pensado para que estas cosas no pasaran. O sea, está pensado para que ciertos candidatos y ciertos partidos sean los que... Pero ahí va, necesito que sean elegidos. Que me lo pongas como en la vitrina y este hombre, ¿qué cosas propone? ¿Qué cosas persigue? Está. Bueno, lo que persigue en el contexto guatemalteco es revolucionario. Entonces, pero no son gran cosa. Es decir, claro, primero, conseguir asumir, para lo cual necesita la solidaridad internacional, la solidaridad de los países latinoamericanos. Tiene el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, tiene el apoyo del Departamento de Estado de los Estados Unidos, tiene el apoyo de Europa. Bueno, pero las élites han judicializado y van a seguir judicializando el proceso, cada vez tienen menos apoyo o ningún apoyo internacional, pero... ¿sí? Pese a todo, son gente bastante peligrosa que controla el ejército, que controla el aparato represivo, que controla el poder judicial, etcétera. Entonces, en el caso de que él logre asumir, ¿sí?, tiene otro desafío inmenso, y es que es el partido Semilla, ¿sí?, tiene minoría en el Congreso. Porque el Congreso, ¿sí?, la conformación del Congreso fue el resultado de lo que fue la primera vuelta, donde él fue segundo, pero hay una multiplicidad de otros partidos que recibieron votos, entonces tiene una cantidad de votos que no le permitirían procesar un conjunto de leyes importantes. Es un presidente que limitado, a nivel parlamentario no fuerte, digamos. No, limitado. Uh-huh. ¿Sí? Pero por otra parte, ¿sí?, él se la juega políticamente a tratar de abatir la corrupción. O sea, a utilizar los recursos, ¿sí?, que se dilapidan, que se tiran en estrategias criminales, ¿no?, y en estrategias corruptas, ¿tá?, utilizar esos recursos para tratar, ¿sí?, de llevar adelante, impulsar algunas políticas que tienen que ver con abatir la desnutrición infantil, con alfabetizar. O sea, estamos hablando de un país con una diversidad geográfica, climática, étnica, muy, muy poco
concebible para nosotros, ¿no? Entonces... Pero, perdón, sí. mirá que me hago el ingenuo un poquito de más, pero no tanto, ¿eh? Abatir la desnutrición, Sí. bajar la desalfabetización. Sí. ¿Hay sectores de la economía y de la política que eso lo ven como un riesgo? ¿Que entienden que eso es... se nos viene el comunismo? Sí, sí, los pastores evangélicos hicieron propaganda en contra de Bernardo Arévalo. ¿Sí? Con que iban a sacar la ideología de género, le iban a sacar los niños, la familia tradicional, lo hostigaron por ser uruguayo y porque como uruguayo no conocía la realidad del país. Entonces, estamos hablando de una élite ciertamente depredadora, conservadora, que no considera que la población sea objeto de derechos. Ajá. Es decir, que en todo caso, porque... Además, en el contexto de lo que vos señalás, cito como fuente en este caso, France 24, Guatemala, en medio de amenazas de muerte a Bernardo Arévalo, piden suspender su partido. 4 días después de conocerse los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Guatemala, la Fiscalía, el Ministerio Público de ese país, notificó al Congreso sobre la acción que lanzó en julio para suspender la personalidad jurídica del movimiento Semilla, con el cual Bernardo Arévalo se alzó como nuevo presidente de la República Centroamericana. Es decir, ilegalizar el partido que lo llevó a la presidencia, ¿no? Exactamente. En el contexto de haberse producido y haberse confirmado el resultado electoral, porque este proceso, de ellos haberlo visto anteriormente, ¿sí?, ya lo hubieran ejecutado, pero no se pensaba que Arévalo pudiera haber llegado a la segunda vuelta, y mucho menos que hubiera triunfado en las elecciones. Pero a mí lo que me llama la atención es que no consigue ese triunfo en segunda vuelta en base a acuerdos políticos con otros sectores. No. Es la gente que de alguna manera... Exactamente. Y eso es lo que a uno, pese a la distancia, le hace tener como muchas esperanzas, que este proceso pueda ser sostenido desde las calles. ¿Tá? O sea, confirmada la elección, que le permitan acceder al puesto legítimamente obtenido en elecciones democráticas, y sobre todo, sostener un programa de gobierno que puede ser ciertamente revolucionario en el contexto guatemalteco, en tanto toque ciertas estructuras de corrupción que son muy sensibles. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos además otorgó medidas cautelares a Bernardo Arévalo y también a la vicepresidenta Karin Herrera, y pidió al gobierno guatemalteco que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de estos dirigentes. O sea que no estamos hablando que es una cosa que se le ocurre al tipo, al Bernardo, un trasnochado, diciendo me quieren matar. Hay una organización internacional que además depende de la OEA que dice, vamos a proteger a este tipo que está en riesgo, ¿no? Sí. Quiero comentarle a la audiencia, al igual que Juan Raúl, yo tengo contacto directo con Bernardo a través de WhatsApp, y él, obviamente siempre me ha confirmado el tema de la enorme cantidad de medidas que están tomando, porque los riesgos son evidentísimos, ¿no? Uh-huh. Hay que tener en cuenta también de que el partido Semilla prácticamente no contó con financiación, o sea, fue trabajo voluntario de miles y miles de personas esperanzadas en un proyecto alternativo, apoyado por las comunidades indígenas, porque la candidata del movimiento indígena, ¿sí?, fue prohibida su participación en las elecciones. No debemos olvidarnos que hay un montón de jueces, fiscales, periodistas y académicos que están viviendo en el exilio. Entonces, existió una confluencia de fuerzas que, por otra parte, capitalizando el apellido de Arévalo, mucha gente que no participó, pero que participó masivamente para tratar de que triunfe Arévalo y construir un proyecto alternativo. Roberto, ahora hay que sostenerlo. En el final, por hoy, y admitiendo que quedan, como no podía ser de otra manera, muchas cosas pendientes, ¿no? Volviendo a la historia, a ver cómo dialoga la historia con el presente. Justamente estoy con un historiador. Del mismo modo que el triunfo del padre de Bernardo se vio como un peligro por expansión, ojo, que esto que hace este loco no empieza a ser imitado por otros países, y fue visto por un peligro, por razones distintas, por los dictadores de las regiones y el propio Estados Unidos, que a través de la CIA protagoniza el quiebre del gobierno. ¿Estoy bien lo que digo? Sí, el golpe. ¿En qué medida esto puede ser un mal ejemplo a seguir
y que se vuelva en una mala noticia, o por el contrario, un buen ejemplo a seguir, porque Estados Unidos parece estar, por ejemplo, con relación al pasado, en otra posición con relación a este gobierno, ¿no? Sí, estamos en un momento todavía muy iniciático de todo esto. Fíjate que quedan bastantes meses y hay que ver si esto se confirma y el presidente puede asumir. ¿Cuándo está previsto la asunción? En enero, 14 de enero. ¿Tá? Yo por otra parte entiendo... Che, qué distancia que hay Sí. entre que sume un presidente y la y el asunción, otro, ¿no? sí, sí. Y por otra parte entiendo de que obviamente los contextos internacionales son completamente diferentes. O sea, el arevalismo, el nuevo arevalismo, el neoarevalismo no constituye una amenaza en ese sentido, porque por ejemplo al lado tiene a Nayib Bukele, que está, o sea, implementando una política de mano dura, pero que es muy exitosa, es un liderazgo fuerte que se está proyectando en América Latina. Para mi gusto, o sea, es horrendo lo que está sucediendo en El Salvador. Pero digo, Xiomara Castro en Honduras es un contexto diferente, ¿no? Ahora, yo me imagino que lo que puede tensionar un poco el apoyo de Estados Unidos son las relaciones con China. Guatemala es uno de los pocos países que todavía reconoce a Taiwán. Claro. Y que, como Paraguay en la región, para que la gente ubique. Exactamente. Y eso es lo que podría, sin lugar a dudas, tensionar. Pero también para los Estados Unidos esta es una oportunidad histórica. Pero el amigo, nuestro compatriota Arévalo, Sí. con el que yo fui a la escuela, todo el mundo va a empezar a decir que lo conoce. No tiene ningún apuro, dijo, Ajá. en reconocer a China. Ajá. ¿Tá? O sea, en establecer relaciones con China. En lo ¿Y eso poco Estados que ha Unidos lo ve hablado, como algo bueno o y malo? Sí, bueno. sí, tiene que formar parte Pues sí. de su apoyo. Pero por otra parte, Estados Unidos, Alejandro, déjame decir dos cosas. Para Estados Unidos esta es una oportunidad histórica, porque tiene una responsabilidad enorme por haber promocionado el golpe de Estado, por haber interrumpido el proceso democrático, una responsabilidad política y ética inmensa, además de haber contribuido a los peores crímenes genocidas que se cometieron en esa región y en la propia Guatemala. Pero por otra parte, también no debemos perder de vista que Estados Unidos inoculó a cientos de guatemaltecos con enfermedades venéreas, ¿sí? En el año 47, en el año 1948, ¿sí? Para ver cómo reaccionaban ante ciertos medicamentos. Y Estados Unidos pidió disculpas públicas. Conejillos de India, así en la peor versión, ¿no? Sí. Y a su vez Estados Unidos también tiene otro problema, y es que ¿sí? Los gobiernos como el que proponía Sandra Torres y los gobiernos anteriores a esta elección son gobiernos que no son funcionales a la estrategia de contener la población migrante. Entonces, y ese es un problema de seguridad para los Estados Unidos. Ajá. Entonces, o sea, los niveles de corrupción, ¿verdad? Los niveles de desigualdad son un problema para Estados Unidos. Estados Unidos necesita que los gobiernos le den cierta calidad de vida para que no quiera todo el mundo entrar a casa. Eso. Claro. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que la estrategia de los Estados Unidos es firme en apoyar un experimento alternativo como el que propone el Partido Semilla. No estamos hablando de un partido corrido hacia expresiones radicales de izquierda, no, estamos hablando de un partido reciente del año 2015. Los medios de producción no se van a socializar. No, en el contexto, por otra parte, guatemalteco y abigarrado, o sea, esto hay que entenderlo como parte de una historia mayor, ¿no? Y el desafío es tratar de comenzar de a poquito a desmontar un Estado contrainsurgente. O sea, porque toda esta judicialización y todo este proceso es parte, ¿sí? De un Estado contrainsurgente que se inició hace mucho tiempo, por ejemplo, en el año 54 a consecuencia del golpe. Bueno, Roberto, te dejo por hoy, te agradezco mucho. Cometiste un error al haber ingresado a esta casa. ¿Por qué? Y es que la puerta ya no se cierra más. Bueno, qué genial, qué genial. Y seguramente más temprano que tarde estaré otra vez molestándote, que en eso me reconozco como bueno, en ser un molestador. Bueno, no, muchas gracias. Es un placer porque nos permite a nosotros los académicos trascender lo que es nuestro público habitual. Bueno. ¿No? Salir del closet y explicar estas cosas no solo entre nuestras y nuestros estudiantes universitarios que vienen intentando aprender algo de historia o algo de ciencia política o lo que sea, en mi caso, o de relaciones internacionales, sino llegar a una audiencia mucho más amplia. Bien, y además, siempre lo digo, ¿no? Sé que puede, descontextualizado, puede lucir un poco populista, ¿no? Y es, bueno, loco, vos, Roberto, estudiaste en la Universidad de la República. Y la Universidad de la República vive gracias al aporte que hacemos todos los ciudadanos. Así es. Y digo algo más,
Y los ciudadanos que menos tienen también aportan a la Universidad de la República, porque entre otras cosas son los que menos evaden, no saben cómo hacerlo, claro, y pagan todos sus impuestos cada vez que van, pagan IVA, cada vez que van al supermercado. Eso nos zafan, y curiosamente, aunque por suerte en alguna medida se está revirtiendo, son los sectores que menos van a la Universidad de la República, sí, ¿verdad? Sí. Que es un problema que tenemos, aunque en vías de solución, también lo hay que decirlo, ¿no? Sí, ¿hasta ahí vamos bien? Bueno, sí, pero con el presupuesto universitario está difícil, ¿no? En todo caso, presupuesto que se recorta, ¿no? O sea, y a nivel del sistema científico estamos, o sea, muy abajo, muy por debajo de nuestros vecinos. Bueno, será cuestión que de la perspectiva política se acumulen fuerzas en el discurso para reclamar que eso no solo no ocurra más, sino que empiece a ocurrir exactamente lo contrario, ¿no? Exactamente. Pero entre otras cosas, para que la gente advierta que por supuesto que la universidad no hace su trabajo yendo a los medios, pero un poco sí. Sí, claro. Y acá quedan cosas, semillas, ya que estamos hablando, quedan semillas que la gente, no porque vaya a decir lo mismo, sino dice, mira esta perspectiva, mira, y entonces se vuelve más curiosa, entra a averiguar, entra a preguntar, y también desde ese lugar hacemos ciudadanía. Así es, Alejandro. Así que usted está devolviendo, compañero. Te estoy muy agradecido cuando participo en los cursos de Relaciones Internacionales de PIT-CNT, o sea, para mí son experiencias, porque aparte lo discuto también mucho con mis colegas, o sea, hasta qué punto nosotros podemos tratar de incidir en un debate político de calidad, ¿no? Si publicamos capítulos en revistas arbitradas en inglés, o sea, que nos leemos entre que seguramente nosotros. Eso es necesario. Bueno, ¿no? Bárbaro, hay que hacerlo, pero digo, no solo hay que hacerlo. Pero no solo, claro, está bien.